Bueno, pues hoy de nuevo seguimos las entrevistas con los portavoces de sanidad de los partidos que concurren a las elecciones del 4 de mayo y está con nosotros José María Antón, el doctor Antón, en representación de Ciudadanos. La entrevista ya te hemos mandado las preguntas para que sea exactamente igual a todos los candidatos. No va a haber diferencias en cuanto a trato, ni en las preguntas, ni en la duración de las contestaciones. Así es que nada, bienvenido. Y sin más dilación, pues pasamos a hacerte la primera pregunta que hemos hecho a todos los demás. Pues muchas gracias. La Comunidad de Madrid es la penúltima en gasto sanitario por habitante en España. Solamente por debajo, a peor, está Andalucía. Pero también la Comunidad de Madrid es la que tiene una tasa de eventualidad más alta entre los profesionales sanitarios, en concreto de los facultativos, que llega a ser el 44% del total de los facultativos no son fijos, son personal eventual, son interinos o son sustitutos, y en alguna categoría como la de urgencia hospitalaria el 95% son personal no fijo. Si tenéis la posibilidad, si conseguís llegar a formar parte de un gobierno en la Comunidad de Madrid, ¿qué planteas como soluciones a estos dos grandes problemas? Bueno, pues muy buenos días en primer lugar. Muchas gracias por la oportunidad de poder contaros un poco cuáles son nuestros planes en materia sanitaria y en las cosas por las que apostamos, ¿no? Y efectivamente esto que está señalando, pues yo creo que es un problema. Efectivamente, ser la comunidad con menos gasto sanitario, prácticamente la que menos gasto sanitario tiene de todo el territorio español, pues es una situación que llama la atención y que yo creo que merece un análisis y una reflexión, ¿no? Porque efectivamente, si bien es verdad que puede haber algunos aspectos, algunas circunstancias que puedan justificar parcialmente esto, pero en parte realmente es una situación poco sostenible y que al final pone de manifiesto algunas carencias que tiene nuestro sistema sanitario. La necesidad, en definitiva, de aumentar este porcentaje. Es verdad que para aumentar, claro, cuando hablamos de invertir más o de gastar menos, pues solamente hay dos caminos, o gastar menos en otra cosa o aumentar impuestos. Y esto siempre son cosas que cuesta mucho explicar a la población, es decir, que o bien que vas a aumentar impuestos o bien que vas a gastar menos en otras cosas que al final, claro, nosotros estamos en un entorno sanitario y somos muy conscientes de lo importante que es lo sanitario, pero es verdad que hay otras cosas, ¿no? Pero creo que es un hecho objetivo el decir que hace falta más invertir en sanidad. Y si esto lo era así antes, pues yo creo que la pandemia, que ha sido como someter estos test de estrés que hacen a la banca y que, bueno, pues ha sido un test de estrés al que nuestro sistema sanitario se ha visto sometido, y yo creo que se han visto con más evidencia las carencias que tenía, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que sí que hace falta invertir más en sanidad. Ahora bien, seguramente esa inversión tengamos que hacerla de una forma inteligente, es decir, tengamos que hacer una inversión que, aparte de recursos humanos, y en este sentido, pues sí me gustaría destacar el anuncio y el compromiso que ha hecho nuestra formación como primera medida, decir, bueno, ha hecho falta incorporar pues casi un 15% más de personas de las que ya estaban trabajando, ha hecho falta incorporar un 15% más de personas con motivo de la crisis del COVID, bueno, pues por dos razones fundamentales. Una, de justicia, es decir, estas personas se han comprometido en un momento en que la sanidad madrileña los necesitamos, parece de justicia darles la oportunidad de que se queden dentro del sistema, y dos, porque realmente hacía falta, es decir, venimos de una época en la que por una serie de razones hubo unos recortes, seguramente en ese momento eran necesarios o no había más remedio que asumirlos, pero claro, esto no puede ser que una vez que te recortan ya te quedas adelgazado, es decir, que realmente después se debió de hacer una reincorporación a la situación anterior que no se hizo, ¿no? Y por tanto parece necesario que estas personas se queden en el sistema, y nosotros ya nos hemos comprometido con eso. Pero decía que yo creo que hace falta que la inversión sea una inversión inteligente, es decir, que hay que pensar en una forma de invertir que a su vez haga más sostenible el modelo de cara a futuro, es decir, que sean inversiones, pues por poner un ejemplo, tenemos que invertir en prevención, tenemos que invertir en poner medios de verdad en prevención, porque eso es lo que al final va a hacer que el sistema sea sostenible, porque si tú vas a conseguir disminuir el número de enfermedades que son evitables o los efectos de otras que no lo son, pero sí los efectos, pues realmente ese es el tipo de inversión que al final te va a dar más posibilidades de que en el futuro, porque es verdad que si hablamos de sanidad, en fin, uno se puede gastar en sanidad todo lo que quiere y más, entonces lógicamente tienes que encontrar un recurso, ¿no? Por tanto, en resumen, hace falta gastar más y mejor en sanidad.
¿Y de la eventualidad qué me cuentas? Y la eventualidad, tienes razón, pues la eventualidad no puede ser. No es justo que en una profesión como la sanitaria, en la que cuesta tanto esfuerzo y tanta dedicación llegar a ser un médico especialista, son 11 años de formación, que realmente luego el sistema lo que te ofrezca sean en una proporción muy alta contratos interinos en donde uno al final no tiene la posibilidad de planificar su vida pues como en cualquier otra cosa. Es decir, ya es bastante, claro, pues todos hemos pasado por eso. Yo tengo ahora también hijos estudiando medicina, claro, y ves cómo al final pues los compañeros enseguida empiezan con unas proyecciones profesionales y tú todavía estás estudiando el MIR y acabas el MIR y todavía no tienes muy claro, y las personas en otro tipo de actividades profesionales pues en ese mismo franja de su vida tienen ya pues casi una proyección profesional. No parece lógico, ¿no? No parece lógico porque es que además, por todos los puntos de vista, no parece lógico desde el punto de vista ético de cara al profesional. Pero tampoco es bueno para el sistema porque al final no consigues el compromiso de los profesionales. Es decir, si es que al final en esta vida yo creo que las cosas tienen que ser bidireccionales. Yo creo que, si quieres por hablar en términos de empresa, la empresa que sería el sistema, el Estado, lo que sea, tiene que apostar por esos profesionales y después esos profesionales también apostarán por el sistema. Claro, si ni siquiera tu contratador cree en ti porque lo que te está ofreciendo no tiene sentido eso. Y otro de los compromisos, lo que pasa es que creo que ese compromiso tiene que darse en el contexto de un acuerdo, pero creo que los políticos y las administraciones deberíamos de comprometernos, al menos en la Comunidad de Madrid, a decir, mira, vamos a hacer una oferta pública de empleo, al menos una por legislatura. Nos tenemos que comprometer a eso y nos tenemos que comprometer todos, como sociedad, como sistema, como comunidad, para que la gente sepa cuáles son las reglas del juego y para que cada vez se vaya, bueno, esto no se puede acabar de la noche a la mañana, pero que tengamos claro que la proa del barco va orientada en acabar con esa temporalidad y que la gente tenga un horizonte de estabilidad. Muchas gracias. A ver, tenemos en Madrid también un serio problema, que es la atención primaria. La atención primaria de Madrid está en crisis, una crisis manifiesta que se ha acrecentado en los últimos años y que ha significado también la ruptura prácticamente del sistema como consecuencia de la pandemia. Los médicos de familia y los pediatras no quieren trabajar en Madrid, no quieren trabajar en el SERMAS, se van de la comunidad autónoma cuando termina la residencia, se van a la urgencia hospitalaria, se van a los hospitales privados. Y el médico se siente maltratado. Las agendas son ilimitadas, no hay control de la demanda, el médico no puede prestar un servicio de calidad a los pacientes dedicándoles 3 minutos a cada uno de ellos. Hay unas enormes dificultades y esto está generando además unas consecuencias importantes en los profesionales, que es una afectación física y psicológica muy importante, que obliga a muchos de ellos a tener que ir medicados a las consultas para aguantar esta situación. Tampoco hay conciliación de la vida laboral y familiar, donde las personas que empiezan a trabajar, los jóvenes médicos, son todos de tarde con hijos pequeños, donde ayer nos decían, efectivamente, hay gente que se va a trabajar y cuando vuelven sus hijos pequeños están acostados, no los ven. Y ante esta situación, ¿qué medidas tomaríais desde un posible gobierno para solucionar esta situación? Pues mira, efectivamente yo creo que la atención primaria es uno de los campos sobre los que antes hay que actuar. Yo digo que en nuestro Sistema Nacional de Salud, que a pesar de todas las cosas que estamos hablando, es un buen Sistema Nacional de Salud y esa es una de las, digamos, cosas que como sociedad nos tenemos que sentir más orgullosos del Sistema Nacional de Salud que tenemos, que lo hemos heredado y que tenemos la obligación de cuidarlo y de hacerlo incluso más fuerte para dejárselo a generaciones futuras. Y digo que este Sistema Nacional de Salud seguramente tiene cuatro joyas de la corona, si me permitís un poco la expresión, ¿no? Una de ellas es la Organización Nacional de Trasplantes, que creo que es un modelo, pues eso, que es ejemplo en todo el mundo desde hace muchos años. Otro de los aspectos más importantes es el sistema de formación de especialistas, el sistema MIR, pero es que también lo era la atención primaria. Era otra de las joyas de la corona y ahora, bueno, está cuando menos deslucida, es decir, hay que sacarle mucho brillo, ¿no? Y el cuarto es la atención farmacéutica, el modelo de atención farmacéutica que tenemos en nuestro país, que creo que también es un modelo que aporta mucho al sistema, ¿no? Pero centrándonos un poco en la atención primaria, pues comparto, si no al 100%, al 80%, el análisis que se hace de la atención primaria. Yo creo que no hay más que ir a un centro de salud, cualquiera que podemos ir, o bien como trabajadores
trabajadores o bien como usuarios, ¿no? Entonces hace falta realmente darle una vuelta a todo el tema de atención primaria. Yo creo que además la atención primaria, pero hay que hacerlo primero porque es que es la piedra sobre la que se construye el resto del sistema sanitario. Es que es así. Entonces, claro, si esa piedra está floja, si esa piedra está débil, pues todo se te viene abajo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues estamos viendo cómo consecuencia de todo eso, pues efectivamente otras partes del sistema se están sobresaturando y además son otras partes del sistema que al propio sistema le cuestan mucho más dinero. Es decir, que es que al final las cosas todas deben de hacerse dentro de una determinada lógica, ¿no? Sistema o atención primaria, que es que además volvemos otra vez a yo lo digo mucho, el concepto de sostenibilidad, es que tenemos que hacer algo que sea sostenible, porque es que si no nos metemos en una espiral de ir a peor cada día, ¿no? Ese sistema sanitario, esa atención primaria, es lo que le va a dar sostenibilidad al sistema. ¿Por qué? Pues porque desde esa atención primaria tú puedes realmente, si tienes la organización y la estructura para ello, hacer políticas de prevención, políticas de salud pública, políticas de atención correcta a las personas mayores, que si no las tienes, y por ejemplo en este caso las personas mayores, si no les atiendes bien en ese nivel de atención primaria, seguramente van a ir a una atención hospitalaria que es más cara, más compleja, menos cercana al paciente, etcétera, etcétera. Entonces son muchas las razones por las cuales creo que se apostó en su día y se debe de seguir apostando en serio por la atención primaria. Yo creo que el plan de actuación tendría 3 patas, tendría 3 ejes de acción. Uno de ellos es una mayor asignación de recursos humanos y materiales. Creo que efectivamente hay que hacer un mapa de recursos de cómo está la atención primaria y dónde se necesitan y dónde no se necesitan personas y profesionales. Y una vez que llegas a la conclusión de que los necesitas, pues hay que ir a contratarlos y hay que tratar de conseguir que estén. Pero también recursos materiales, porque otra de las cosas que hemos visto en nuestra comunidad es que efectivamente, pues a veces se ha priorizado grandes infraestructuras a pequeñas infraestructuras locales. Es decir, hay muchos consultorios que están en un estado, centros de salud, que realmente, entonces para tener una buena asistencia sanitaria hace falta que se preste en un sitio adecuado. Es que esa es la primera parte, con espacios, con dimensiones, con cosas que realmente permitan sentirse bien a todo el mundo, al profesional y al paciente, ¿no? Eso es lo primero y creo que también es importante. Esa sería la primera pata. La segunda pata es una buena organización. Yo creo que también de que las cosas estén bien o mal organizadas, pues luego depende mucho de cómo sea el resultado. Y creo en ese sentido que caben muchas acciones de mejorar la organización de la atención primaria, pensándote bien en cuál es el papel de cada profesional, porque pues a lo mejor hace falta incorporar más personal administrativo con unas determinadas funciones que tienes que estar claras. Puedes potenciar mucho, creo que en la atención primaria se puede potenciar muchísimo el papel de la enfermería, creo que está infrautilizada y que realmente se puede sacar mucho más provecho de ella. Creo que se puede pensar, por ejemplo, en aumentar el catálogo de pruebas que pueden hacer los médicos de atención primaria y que eso puede pues mejorar mucho el rendimiento del conjunto del sistema. Creo que hay que aprovechar las nuevas tecnologías. La pandemia, hablábamos antes, evidentemente es mala per se, pero también a veces de las cosas malas hay que sacar las lecciones que nos han ofrecido. Y sí que es verdad que en ese sentido todas las tecnologías nuevas, la consulta telefónica, incluso yo creo que hay que avanzar en consultas digitales con los médicos especialistas, es decir, que en un momento dado se pueden hacer interconsultas o incluso sesiones clínicas con el hospital de referencia en centros de salud. Es decir, creo que por ahí se puede avanzar mucho, pero todo eso hay que organizarlo bien, ¿no? Mejorar la coordinación con farmacia. Creo que también ese modelo en donde efectivamente ese farmacéutico pueda consultar, para mejorar los seguimientos y la adhesión de los tratamientos. Es decir, creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y luego hay una tercera pata, y además yo al principio de la entrevista lo decías tú, se va en la gente. Es que hay que prestigiar la atención primaria. Es decir, es que realmente yo creo que todos, desde la parte profesional, pero también desde las administraciones, tenemos que hacer ver a la sociedad y a los propios profesionales el valor que tiene la atención primaria. Y eso significa ponerlo en valor, también dando posibilidades de que la gente pueda publicar, de que la gente pueda investigar, de realmente decir que no sea
quizá no sea el mejor término, ¿no? Pero ahora que estamos un poco con el MIR y con decir, no, es que, bueno, pues se me quede el de las últimas... No, es que a mí me gustaría que una vez el número 1 del MIR eligiera medicina de familia. Porque realmente a mí me parece que es de las cosas más bonitas que puedes hacer como médico, ¿no? Pero claro, tienes que tener las condiciones y el entorno para que eso sea así y el prestigio del reconocimiento entre tus propios compañeros, ¿no? Y creo que también se puede trabajar y se debe trabajar en eso. Hablo de medicina, pero también hablo de enfermería, donde también efectivamente se debe prestigiar ese trabajo de atención primaria en enfermería y esa enfermería comunitaria. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la urgencia extrahospitalaria, el SUMA 112, un servicio fundamental en la Comunidad de Madrid, muy desarrollado, de mucha tradición, que arrastra también un deterioro progresivo hasta el extremo de que pasa como con la atención primaria, en la que se ofertan, por ejemplo, 45 plazas de interinidad y se cubren 2. ¿Por qué? Pues porque los médicos tampoco quieren ir a trabajar al SUMA 112. Hay incluso dispositivos móviles que no lleva el médico y que están cerradas porque no tenemos personal. Tampoco se les admite y se les trata bien, no se les considera trabajadores nocturnos, especialmente penosos a efectos de posible jubilación anticipada, como otras profesiones en las que esto sí que es así. Y la pregunta es muy sencilla, ¿no? También, ¿estarían dispuestos a que se abordase un plan específico para la urgencia extrahospitalaria que contemple todas estas cosas, ¿no? La posibilidad de considerar trabajadores nocturnos a todos los efectos en cuanto a reducciones de horario, la penosidad, etcétera? Si además, como consecuencia del aumento de las 37 horas y media, en el SUMA, esas 10 horas de más con respecto a las 35, lo que supuso es que los profesionales del SUMA, aparte de su calendario conocido de guardias, en las que uno puede más o menos planificar su vida, tiene unos retenes para cumplir esas horas en las cuales le pueden mandar cada día a un sitio y no sabe el día que se va a incorporar a dónde le van a destinar ni qué va a hacer. La idea que hay es, por lo menos, regular esto, ya digo, mediante un plan, y si estamos dispuestos, o estaríais dispuestos, a que el SUMA tenga unas características especiales, que reconozca sus peculiaridades y que se ponga en marcha cuanto antes. Pues vamos a ver, yo vuelvo a coincidir un poco en prácticamente todos los aspectos que tú haces del análisis. Yo creo que efectivamente ahora mismo, a pesar de que efectivamente, y tengo que empezar por decirlo, que realmente el SUMA también, no sé si es una de las joyas de la corona, pero que sí que realmente sus actuaciones y en grandes crisis en las que ha habido en la ciudad de Madrid y pues realmente su actuación y el papel que se ha hecho durante la pandemia es un papel digno de mención, y creo que, como ha pasado con el resto de cosas, que si a alguien se le debe todo el mérito de eso es al gran esfuerzo que han hecho los profesionales del SUMA, en fin, de atención primaria, de atención hospitalaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú dices una cosa que yo creo que nos debe de hacer reflexionar a todos. Es decir, yo oferto 40 plazas y se presentan 2. Cuando pasa eso, tenemos un problema. Lo tenemos que reconocer, tenemos un problema, ¿no? Cuando además la propia población no está satisfecha con algunas cosas, como por ejemplo, bueno, pues está muy en boga todo el tema del cierre de los SWAP, de la atención. Yo creo, dices, te comprometes. No, yo creo que nos tenemos que comprometer todos. Tenemos que sentarnos todos y ver cuál es el modelo de urgencias y emergencias que queremos en nuestra comunidad. Tenemos que sentarnos, es decir, tenemos que ver qué es lo que quiere la población, qué es lo que dicen las sociedades científicas, qué es lo que dice el propio SERMAS, y tenemos que ver cuánto cuesta cada una de las cosas que queremos y ver si las podemos pagar, porque claro, depende un poco del modelo de atención que quieras, pero creo que cabe darle una vuelta, creo que es el momento además ahora de darle una vuelta y definir qué modelo de urgencias y de emergencias queremos en nuestra comunidad. Si queremos un modelo en donde efectivamente exista por encima de unas determinadas horas una capacidad de atención en SWAPs de una patología que a lo mejor no es una emergencia, pero sí es una urgencia. Tenemos que ver si efectivamente cuáles son las condiciones de trabajo de esos profesionales, porque claro, si la gente no viene será por algo, no será porque hayan decidido unirse a fastidiar a los del SUMA, no, será pues porque efectivamente no eres capaz de ofrecer unas condiciones. Es decir, ahora mismo las condiciones de trabajo, y lo sé por algunos compañeros que hacen guardias, realmente son física y emocionalmente muy duras. Bueno, pues a lo mejor eso lo tienes que o bien pensar de otra forma, o bien organizar de otra forma, o bien pagarlo de otra forma. Es decir, pero que en todo caso tenemos que ver si efectivamente un modelo en donde va un técnico más especialista y un enfermero especializado con una atención remota desde una central de emergencias
es suficiente o no es suficiente, hay que ver si ese modelo, porque hay distintos modelos en distintos países, es decir, pero insisto, creo que tenemos de pensarlo, tenemos que sentarnos todos juntos, no puede ser el modelo que diga la administración, no puede ser el modelo que diga el profesional y no puede ser el modelo que demande el usuario, ¿no? Entonces tenemos que sentarnos todos y ver un modelo equilibrado que efectivamente responda a las necesidades y a lo que, bueno, pues como comunidad podemos asumir de gasto, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar en esa línea. Gracias. Mira, como no podía ser menos, los 3 niveles asistenciales de Madrid tienen unas peculiaridades muy características y muy propias, ¿no? ¿Qué pasa con los hospitales del SERMAS? Son también unos hospitales que rompen la dinámica general de los hospitales de todo el Estado. Tiene demandas también de muchos años sin satisfacer. Por ejemplo, a cosas que son excepcionales en el país, ¿no? Por ejemplo, no existen bolsas de empleo, aquí la contratación se hace como se hace, todo el mundo sabemos que es cuanto menos irregular la contratación que se hace de los facultativos en los hospitales, no hay movilidad, no hay concursos de traslados, la gente nace, se desarrolla y muere en el mismo hospital. Y todo esto es manifiestamente irregular porque va en contra de lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco, por lo tanto rompe con todas las normas que regulan estas cosas. Por otra parte, también la jornada de 37 horas y media en los hospitales significó que los médicos que hacen guardia lo hacen de una forma muy especial, en la cual 10 horas de esas guardias no se les retribuyen, por lo tanto se le quitan de la nómina 216 euros mensuales y no se les permite trabajar para hacer actividad. Además, los que no hacen guardias, esas 10 horas las hacen de forma poco, por no decir nada, homogénea. Hay quien hace, quien no hace, quien hace módulos de tarde, quien no los hace incluso dentro del mismo servicio o servicios distintos del mismo hospital. La pregunta, por lo tanto, es muy sencilla también. Si se llega al gobierno, ¿estaríais en condiciones de decir que el acceso al trabajo, el derecho a la movilidad, al traslado en la atención hospitalaria se va a respetar? Y ¿sois conscientes de que hay que retirar ese agravio que hay de descontar dinero por la jornada en lugar de dejar trabajar a los profesionales, sacar esa lista de espera que tenemos tremenda? Sí, vamos a ver, radicalmente sí, es decir, volvemos un poco a lo que decíamos antes. Hubo en este país una situación económica excepcional, año 2008-2009, que seguramente pues exigió que efectivamente hubiera esos recortes, hubiera esas limitaciones, y en la que, bueno, pues todo el mundo, sobre todo los que teníamos trabajo, pues comprendías que efectivamente tenías que hacer un esfuerzo. Igual que ahora lo has hecho a nivel de trabajo con la pandemia, porque la gente entiende que cuando hay una situación excepcional, a todo el mundo nos toca dar el callo, a cada uno en su... Pero claro, eso no se puede prolongar porque entonces ya es abusar. Es decir, que parece que lo lógico es que, bueno, pues superada esa situación, pues vamos a ir poco a poco normalizando todo lo anterior. Igual es como si ahora pretendieras, hombre, ya doctor, como usted ha demostrado que puede trabajar 24 horas seguidas en una pues hombre, si trabaja usted ahora, siga usted así, claro. ¿A quién se le ocurriría organizar un sistema sanitario basado en la excepcionalidad o en la... Bueno, pues evidentemente no, ¿no? Entonces pasa igual con, es decir, un sistema que al final te descuenta y no puedes trabajar, es que no es bueno, o sea, ya no es que no sea bueno para el propio profesional, que se puede ver mermado en ingresos y tal, es que no es bueno para el propio sistema porque al final, claro, generas una sensación de injusticia, generas una sensación de falta de empatía con tu propio empleador. Es decir, es que realmente son sistemas perversos per se, igual que esas diferencias a las que aludías antes son, claro, pues formas de organizar el trabajo que lo único que consigues es que el trabajador pues realmente no se sienta en absoluto identificado ni con los objetivos, ni con... Es decir, son sistemas malos pues, de la movilidad, no los de la movilidad. Pero si es que yo creo en un modelo en Madrid en donde se tendrían que compartir mucho más los recursos de los hospitales y de los recursos de la atención sanitaria, y en los que efectivamente no solamente es que hubiera movilidad, es que incluso, bueno, pues los pacientes tienen derecho a ir de un hospital a otro, pero también, ¿por qué no los profesionales? ¿Por qué no manejar? Hablábamos de las listas de espera. Nosotros tenemos una idea que es que para bajar esas listas de espera, cuando un paciente, es decir, un sistema centralizado de gestión de listas de espera y aprovechar los distintos recursos y tratar de aprovechar, bueno, pues dar la posibilidad de que esas listas de espera, el primer agente que pueda
trabajar de más para vencer las listas de espera sea el propio sistema sanitario, dando la oportunidad a sus profesionales de hacer horas extras, hacer como sea, y que puedan ganarlo. Y si no, pues a lo mejor tienes que efectivamente recurrir después al mercado privado, porque lo que no cabe duda es de que vamos a necesitar un plan para bajar las listas de espera, porque es que eso es tremendo lo que hay de listas de espera. Entonces, pero primero, démonos la oportunidad a nosotros mismos como sistema de que nuestros profesionales se puedan implicar más y hacer trabajos con carácter voluntario. Y movilidad, pero ¿cómo no va a ser bueno favorecer la movilidad? Yo diría no solamente entre los hospitales de la comunidad, si es que son visiones localistas, si es que enriquece, si es que si yo ahora me puedo ir a el hospital X cuando vuelva, si es que quiero volver por las razones que sea, vengo mejor, vengo con otras perspectivas, vengo con ideas, me ilusiono. Es decir, ¿cómo no? Y eso, la administración pasa, claro, que es que a veces la administración opta por el sistema más sencillo de hacer, claro, pero es que lo sencillo normalmente no suele ser lo mejor. Lo mejor suele ser, cuando tú tienes un problema, normalmente la opción más complicada suele tener más visos de, ¿sabes? Pero, pues claro, es que hay que trabajar, así que sí, creo sinceramente que no tiene sentido que tú limites la movilidad y que te contrates de un servicio y te jubiles en ese servicio. Eso es empobrecedor. Gracias. Mira, la última pregunta tiene tres partes muy concretas, muy sencillas, y además alguna de las preguntas sería resumir algo de lo que has dicho en las otras previas, ¿no? Muchos de los problemas que hemos detectado, lógicamente, corresponden a aquel momento en el que subimos de las 35 a las 37 horas y media. Sí. Sabes que el Gobierno lo impuso las 37 horas y media por decreto a todas las comunidades autónomas, pero el Gobierno actual lo que ha hecho es permitir, no quitarlas, sino permitir que se vuelva a las 35 en cada una de las comunidades autónomas con una decisión a nivel local, ¿no? Y algunas lo han hecho. La duda, algunas lo han hecho, muchas, otras no han hecho nada. Y Madrid cumple criterios como para volver a las 35. La pregunta sobre ese tema es, ¿estaríais dispuestos a volver a las 35 horas? Esa es una pregunta. La otra muy concreta, todos los problemas que hemos determinado en cuanto al acceso al empleo fijo, en cuanto a los traslados, la movilidad, etcétera. Esto se tiene que regular mediante un decreto de selección y provisión, un decreto que tienen todas las comunidades autónomas y que no tenemos en Madrid. Como no hay un decreto, un marco legal que obligue a la Administración a hacer oposiciones cada el X tiempo que se marque, los concursos de traslado cada X tiempo que se marque, pues estamos en la nebulosa esta en la que estamos. Y por último, que no te lo había mandado, pero te lo he explicado como a todos los demás, que te quería preguntar si estáis de acuerdo en que aquello que el Consejo de Gobierno ha acordado, ha publicado tras firma con nosotros y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que es el pago de la carrera profesional a todos los trabajadores, con independencia de que sean fijos, interinos, eventuales o sustitutos, lo vais a hacer, tal y que no nos obliguéis a tener que recurrir de nuevo a los tribunales para que sea un juez el que diga que tienes derecho y eso signifique penalizar más al pobre interino, eventual o sustituto, que no solamente no le dejas acceder al sistema con carácter fijo, sino que además le penalizas en el cobro de la carrera profesional. A ver, empezando por esto último, porque me parece es que no entiendo que nadie pueda contestar que no a eso. Es decir, es que es una cosa, es decir, oiga, ¿está usted dispuesto a cumplir la ley? No, mire, yo no voy a cumplir la ley. Oiga, sí, es que, aparte de que es de justicia, es decir, ya hemos visto, lo hemos tratado antes un poco, cómo efectivamente la Administración Sanitaria ha abusado de esas interinidades, ha abusado, pues no sé exactamente cuál es, supongo por muchas razones, ¿no? Pero hombre, llegados a este punto y efectivamente, qué cosa más injusta que esa carrera profesional, bueno, pues digamos que por la forma en que te han contratado, que no ha dependido de ti durante los últimos 15 años, resulta que y luego aparte, si efectivamente la justicia lo ha reconocido, pues hombre, yo creo que ahora me dice usted, no, es que no tengo dinero. Bueno, pues ese es otro problema. Pues ahora vamos a ver cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer, vamos a sentarnos, pero es evidente que tiene la voluntad de hacerlo, tiene que estar ahí necesariamente. Y además hay que hacerlo, pues bueno, pues exactamente igual que cuando a la Administración la condene un juez a pagar una serie de cosas. Lo tienes que hacer. O sea, eso sí que es una cosa. Respecto a la segunda parte, lo he dicho antes, es decir, creo que tenemos que estar todos de acuerdo en que al menos una vez por cada legislatura, por ley, por acuerdo, tiene que haber una oferta pública de empleo, es decir, tiene que haber
tiene que ser predecible las cosas, es decir, uno tiene el derecho profesional de decir, hombre, pues yo sé que aquí dentro de 2 años va a haber, va a tal, me lo voy a preparar, voy a esto. Es decir, uno tiene, o sea, no puede estar dependiendo de que gestor de turno ahora me viene bien, ahora no me viene bien hacer una oferta pública de empleo, ¿no? Y respecto al tema de las 35 horas, pues creo que también lo he dicho a lo largo de la entrevista, es decir, eso respondió a un momento de excepcionalidad, ahora ya no estamos en ese momento de excepcionalidad, pues eso, hay que volver a la situación en la que se estaba antes. Que todo eso tenga que hacerse en un contexto de estudiar un poco cuál es la organización, cómo son los recursos humanos, vamos a ver un poco cómo, bueno, pues no te digo que no, pero la voluntad tiene que ser volver a esa situación de 35 horas. Y además, vuelvo a decir lo que decía antes, y es que tenemos que ir quizá más a calidad de las horas trabajadas que a cantidad de horas trabajadas. Ese concepto de cantidad de horas trabajadas y menos en trabajos profesionales, como pueda ser la sanidad, realmente es que al final no es bueno ni para el profesional, ni para el usuario de los servicios profesionales. Es decir, hace falta compromiso, y para que haya compromiso tiene que ser bidireccional, no puede ser solo en una única dirección. Esa es mi opinión. Pues muchísimas gracias por haber participado en estas entrevistas, porque yo creo que es importante que las profesionales a los que vamos a dirigir estas entrevistas sepan cuál es la opinión de los distintos partidos políticos en materia que le afecta, que es la sanidad, y que cuando voten sabiendo a qué qué ofrece cada uno, ¿no? Yo creo que esto es importante, esto es democracia, esto es transparencia, así es que gracias, José María, por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y ha sido muy cómodo además. Gracias.